La estrategia de combate a la corrupción es un instrumento de alcance nacional que las entidades federativas deberán replicar ciñéndose a un diseño preestablecido. Ese diseño deberá plasmarse tanto en la Ley General que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, como en la Ley General que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares vinculados a faltas administrativas. Las bases de la estrategia se encuentran en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015. La estrategia es amplísima en cuanto a su extensión y número de órganos que toca. Su estructura en el ámbito federal se integra con órganos de investigación técnica, que son la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control de las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, en este caso, coordinados por la Secretaría de Estado que en su momento se determine, los que realizarán las investigaciones, auditorías y demás revisiones que resulten necesarias a efecto de determinar la existencia de irregularidades en el ejercicio del servicio público. Resalta que los particulares, es decir, quienes no teniendo el carácter de servidores públicos sean copartícipes en actos de corrupción, serán sujetos de investigación y determinación de ilícitos, y que existe denuncia popular, esto es, los ciudadanos tendrán en todo tiempo el derecho de denunciar actos de corrupción. Un órgano de persecución de actos de corrupción, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la que recibirá las denuncias de los órganos investigadores y, en su caso, promoverá las acciones tendientes a la aplicación de las sanciones correspondientes, tanto en el ámbito penal como en el administrativo, y un órgano sancionador. Tratándose de responsabilidades administrativas graves, las sanciones serán impuestas tanto a los servidores públicos como a los particulares que participen en actos de corrupción, por el que ahora se denominará Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el que deberá contar con salas especializadas. Las que no se consideren graves serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Se compone de un comité coordinador que se integra con titulares en unos casos y con representantes en otros de las instituciones que en la imagen se presentan. La función principal de este comité es generar las pautas de coordinación para el más eficaz combate a la corrupción, y un comité de participación ciudadana, integrado por 5 ciudadanos que se hayan destacado en transparencia, rendición de cuentas y/o en combate a la corrupción. Las modificaciones constitucionales tocan a los estados y se reflejan principalmente en los artículos 108, 109, 113, 114 y 116 fracciones segunda y quinta de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, el Estado de San Luis Potosí deberá adoptar el esquema retratado en el punto 1, es decir, la Auditoría Superior y la Secretaría Coordinadora de los órganos internos de control se ocuparán de las actividades de investigación. Deberá crearse una Fiscalía Estatal especializada en combate a la corrupción que hará las tareas de procuración y persecución de los ilícitos. Y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado deberá encomendarse la imposición de sanciones. En cuanto a los plazos, se estará lo siguiente. El decreto de reforma constitucional entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, esto es, el 28 de mayo de 2015. A partir de esa fecha, el Congreso de la Unión cuenta con un año para expedir las leyes generales que establecerán las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción y el sistema de competencias en materia de responsabilidades administrativas. En la misma fecha en que entren en vigor las leyes generales, entrarán en vigor las reformas constitucionales que tocan a los estados, y a partir de esa fecha, el Estado de San Luis Potosí contará con 180 días para expedir las leyes y hacer las adecuaciones a las estructuras públicas que correspondan. En tanto lo anterior sucede, se continuarán aplicando las disposiciones al día de hoy vigentes. La efectiva implementación de la estrategia de combate a la corrupción en el Estado depende de que se cumplan los plazos y las condiciones antes precisadas. Por su atención, mil gracias.